Muchas gracias. Para mí es un gusto estar con la Iglesia La Carolina en Quito, Ecuador, mi hermosa patria. Aquí en Nueva York está haciendo un calor terrible, pero aquí estamos para hablar de un tema que realmente nos mueve el piso, ¿ya? Y es cómo poder tratar con los adolescentes. Ahora, muchos de los padres que me están escuchando están esperando a que yo les dé tips y a que yo les diga cómo manejarnos con ellos. Y resulta que la conferencia de hoy día es realmente para enseñarte qué es lo que tú estás haciendo mal con ellos. ¿Por qué? Porque quien tiene las riendas del tema son los padres, no son los hijos. Nosotros hemos adquirido una mente tal como si el adolescente fuera el que tiene el dominio y la responsabilidad absoluta. Nosotros somos los adultos. Nosotros tenemos el dominio y la responsabilidad absoluta de lo que sucede con ellos. Ahora bien, ¿qué es lo que escuchamos? Ay, la terrible etapa de la adolescencia. Estos adolescentes rebeldes. Ay, ¿cuántos años tiene tu hijo? Ah, mi hijo tiene 14 años. Uy, estás verde, no sabes todo lo que te espera. Es que ahora son indecentes, son irreverentes, son maleducados, no contestan, no escuchan, se encierran en el cuarto. Y le echamos la culpa a ellos. Mis queridos padres, la culpa no es de nuestros hijos. Cuando tú tienes una estructura, hay un presidente, un representante, un gerente. Y el gerente es el que tiene que dar cuentas de cómo se está llevando a cabo la organización. ¿Quién es el gerente de la casa? ¿Quién es el que va a dar cuentas ante Dios? Son los padres. ¿Qué sucede con la estructura en el hogar? ¿Qué sucedió con nuestra mente? ¿Qué nos pasó que ya estamos confundidos y no sabemos lo que tenemos que hacer? En lugar de rescatar un poco del pasado y ver cómo lo mejoramos en el presente, lo hemos descartado totalmente. Y ahora, la forma de conducirse de los adolescentes es sencillamente caótica, lo que significa que esas nuevas filosofías no han construido. Han destruido a tal punto que nunca ha habido un índice tan alto de suicidios en los adolescentes como el que hay actualmente en estos últimos años. Ahora bien, vamos en primer lugar a comprender que la primera responsabilidad que nosotros tenemos como padres es saber realmente cuál es nuestro rol, saber realmente cuál es nuestra función. Nuestra función como padres es caerle mal a los hijos. ¿Cómo le vas a caer bien a un joven al que le pones límites, al que le pones reglas, al que le pones horario, al que aplicas disciplina, al que le dices cuáles son las normas que hay que llevar en casa? Tú no puedes caerle bien. Como dice una psicóloga, no sé qué locura le dio a no sé qué psicólogo decir que los padres tienen que ser amigos de los hijos. Amigos hay un montón. Padres, muy pocos. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es que yo soy un modelo para mi hijo. Entonces, ¿eres una persona íntegra? ¿Eres una persona que te mueves dentro de las reglas para absolutamente todo? ¿Eres una persona que dice la verdad? ¿Le eres fiel a tu pareja? ¿Tratas con respeto a tus suegros, a tus padres? ¿Tratas con respeto a tus amigos? ¿Tratas con cordialidad a la gente de la casa? ¿No andas en chismes? ¿No andas en peleas con otras personas? Revísate tú, porque no es lo que tú le digas a tu hijo que tiene que hacer lo que va a prevalecer. Las palabras se las llevó el viento. Es lo que tu hijo ve que tú eres. Entonces, mírate tú. ¿Quién eres tú? ¿Eres realmente un modelo para que tu hijo sepa cómo se debe de comportar? Ahora, si de pequeñito tú lo acostumbraste a darle absolutamente todo, quiero que comprendas que si tú al niño, siendo pequeño, por ejemplo, le das el celular de última tecnología, la última tablet, cuando se la des,
sin haberse esforzado por tenerla, eso no te da satisfacción y no te da alegría. Por eso es que tenemos a los jóvenes y a los niños como inconformes, tienen todo y sin embargo se quejan de todo. Porque cuando a ti te cuesta conseguir algo, cuando a ti te cuesta conseguirlo, es cuando realmente disfrutas al tenerlo. Si tú se lo regalas, si tú se lo das, porque sí, tu hijo no es feliz. Es feliz con la inmediatez del momento, pero no ese saborcito rico de cuando tú te esfuerzas por tener algo. Yo me recuerdo que para cuando yo estudié un año de arquitectura, miren lo que es. Yo recuerdo que mi mamá me compró mi mesa de arquitectura, en esa época era la mesa, la regla, todo me lo compró, los rapidógrafos y todo. Y yo a los 3 meses declaré que esa no era mi carrera. Como si a mi madre su sacrificio no valiera nada. Me cambié de carrera. Y cuando me cambié de carrera, resulta que yo tenía que comprar, estudié biología marina, mi equipo de disección, venían las pinzas, las tijeras y todo, pero ya mi mamá ya no me lo compró. Entonces yo empecé a dar clases particulares a niños, ayudándole a hacer tareas para reunir dinero para comprarme mi equipo de disección. Pues yo terminé biología marina porque el equipo de disección, que yo estaba tan orgullosa de tenerlo, que todavía lo tengo. Yo soy bióloga hace, ¿cuántos años? 37, 38 años, todavía lo tengo. Y súper bien cuidado. Después fue que estudié psicología. ¿Por qué? Porque me costó. Entonces, ¿cómo vas a tener hijos responsables si le das el celular, si le das ropa en demasía, zapatos deportivos en demasía? Tú le enseñas a tu hijo a no esforzarse. Entonces, cuando él es adulto, ¿cómo obtiene felicidad? Si lo tiene todo. Si resulta que cuando los padres, ¿verdad? Cuando los padres ven a su hijo aburrido, el padre siente que se muere. ¿Qué tiene de malo que su hijo se aburra? Del aburrimiento nace la creatividad, sostienen muchos psicólogos y es verdad. No quieres que tu hijo se aburra, entonces lo llevas a dar vueltas al centro comercial, a que caiga en las redes del consumismo, como que la única felicidad es ir al centro comercial y comprarles algo, que como se lo compras y se lo regalas, lo disfruta un momento, pero no es el saborcito de me lo gané. Entonces, ¿qué sucede con ese niño que sus padres le preguntan, mijito, ¿qué quiere comer? A ver, ¿tú crees que un niño te va a decir, mamá, dame una crema de legumbres y una ensalada? No, un niño te va a decir, dame una Coca-Cola y papas fritas. ¿Para qué le preguntas a tus hijos qué quieren comer? No, esto es lo que hay de comida. Y esto es lo que tienes que comer. Ay, que sí, que no me gusta, que no como nada, que no coma nada, pero no coma nada. O sea, llega la hora de comer. Esto es lo que hay. No quiere comer, no es que le vas a dar la galleta, no es que después de una hora se va a sentar a comer, no. No comió en el momento que era de comer, entonces de ahí vendrá en la noche la comida. ¿Ya? Entonces yo quiero que comprendamos que haber cedido a esto de no hay que caerles mal, como que nosotros queremos caerles simpático a nuestros hijos, no funciona, no sirve. Ser buena madre, ser buen padre es caerles mal. Porque ¿qué padre es aquel que no corrige y disciplina a su hijo? Dice la palabra de Dios. Disciplinar, y esa es la partecita que no debemos confundirnos, no es gritar, no es insultar, no es descalificarlos. Disciplinar es, esta es la regla, esta es la consecuencia. La regla es que yo te llamo a comer, ¿ok? Si tú durante toda la semana has arreglado tu cuarto, tú un día a la semana te voy a hacer el postre que te gusta. De pronto un día a la semana le dices, solo come tu postre. Tú tienes que saber negociar con tus hijos, como una excepción, no como una norma. Entonces resulta que tu hijo se portó bien, tendió la cama todos los días y resulta que el día jueves quiere solo comer torta de chocolate. Hazle la torta de chocolate y que se coma ese día la torta de chocolate, todo el día la torta de chocolate. De noche le va a doler la barriga, ¿ya? Pero no, tú le dices, tienes que comer la legumbre, tu hijo no quiere comer
y después tú mismo le estás rogando para que se coma un pedacito de la torta. Por favor, usted tiene que hacer en su casa las reglas de la casa y las reglas de las casas se cumplen. Y cuando no se cumple algo, eso tiene una consecuencia y esa consecuencia jamás es insultar, andarles pegando, andarles maltratando. Es, si tú no arreglas tu cuarto, entonces la próxima semana te va a tocar lavar todos los días los platos. Y los castigos tienen que ser, yo me acuerdo, como en mi época, valga la forma de decirlo, en mi época. Yo me acuerdo, ¿ya? Que yo una vez me castigaron porque nos decían que si después de comer tú te metías al mar, pues te iba a dar, te podías morir. Entonces yo me acuerdo que yo le decía, a ver, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Vas a esperar 2 horas antes de volverte a meter al mar, porque 1 hora te hace la digestión y la otra el cuerpo tiene que descansar. Y uno estaba ahí, uno sabía que 2 horas eran 120 minutos. No como ahora que 2 horas los padres lo ponen como hora y media. Entonces, mamá, ¿cuánto falta? Falta lo que tiene que faltar. Si me vuelves a preguntar, te aumento otra hora más. Y uno se callaba, porque uno sabía que eso era así, esa era la disciplina. Entonces, ¿qué sucede? Que estos niños, en el afán de que nuestros hijos no crezcan en ese ambiente de maltrato. Sí, hubo una parte donde fuimos maltratados, ¿ya? Pero entre ser antiguo y moderno, el resultado mejor estuvo en lo antiguo, ¿ok? Resulta que nos fuimos al otro extremo y que ahora le preguntas al hijo qué quiere comer, qué emisora en el radio quiere escuchar. Es decir, que la vida crece alrededor de los hijos y eso no es correcto. Entonces estos niños, cuando crecen, como no tienen ya la felicidad de pensar que para querer algo tienen que trabajar por ello y ganárselo, entonces, ¿qué los hace felices? Beber, fumar, consumir drogas, porque solo borrachos se ríen y la disfrutan. ¿Se dan cuenta cómo esa falta de austeridad echa a perder a nuestros hijos? Ahora, ¿qué sucede en el proceso evolutivo del niño? A los 11 años es la edad en que el niño entra en la adolescencia. Entonces, esto es así. Tú al niño, tú le enseñas a armar un juego de Lego. Cómo debe poner las piezas para armar una casita, por ejemplo. Cuando tú le dices, ya te toca armarla, tú desbaratas todo el Lego para que él se ponga a armarla. Igualito es la adolescencia. Todo lo que tú le enseñaste, si es que le enseñaste, todo lo que tú le enseñaste, él lo va a desbaratar, lo va a descomponer, porque ahora él lo quiere formar por sí mismo. Y ahí es la clave de los padres. ¿Qué pasa con los padres? Mientras el niño está armando todo de nuevo, el Lego, no, ahí no va la pieza. No, la pieza va acá. Y no dejamos que nuestros hijos se equivoquen. Y no dejamos que ellos cometan sus propios errores para aprender. Entonces, si tú le dices a tu hijo, a ver, te doy permiso para irte a esa reunión de los amigos siempre y cuando hayas hecho los deberes. Termina de hacer los deberes, se va a la reunión del amigo y resulta que de la reunión del amigo se toman el carro del padre y los coge la policía, los agarra la policía. ¿Qué hacen los padres? Corren a liberar al hijito porque pobrecito, allá hasta los matan, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros deberíamos permitir que se asusten, que vivan las consecuencias, porque si nosotros como padres los libramos de las consecuencias, ellos no van a aprender y van a ser unos seres inútiles. Yo tengo madres, porque esto va sobre todo para las madres, que me llaman para separarle una cita para su hijo de 50 años, como que su hijo no pudiera escribir en el celular y separar su cita. Madres que están preocupadas por cómo le va a su hijo en el matrimonio con la esposa y quieren resolver el conflicto. Nuestro gran error es no dejar que se esfuercen, no cuidar que se cumplan las normas
y no dejarlos vivir las consecuencias. Si no estudió para el examen y se va a quedar de año, ¿qué haces yendo a hablar con el profesor para que te lo pase de año? Se quedó de año, que repita. Ay, no, es que va a pasar la vergüenza de que la vean los otros amigos, que pase la vergüenza. Porque ¿sabes qué? Esta es la vida. La vida es acción, consecuencia, nos guste o no nos guste. Yo me confieso, y perdónenme que me ponga de ejemplo, yo tuve unos padres sumamente fregados, difíciles, ¿ya? Mi papá era una cosa así, cronométrica. Mi madre era un poquito más condescendiente, pero igual. Para mi madre la limpieza, el orden, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no, ustedes iban, yo adolescente, yo negociaba con mi mamá, no entres a mi cuarto parecía un basurero. Entonces ella, ella me decía, ¿verdad? A ver, mijita, yo no puedo ver tu cuarto así. Yo le decía, no, mamá, no lo veas, no lo veas, no lo veas. Entonces, ¿qué pasaba? Cerraba la puerta del cuarto y no lo veía. Estoy hablando como mamá, como mamá. Y yo a escondidas no arreglaba mi cuarto, pero cuando mi madre veía que el cuarto estaba desordenado, mi madre me castigaba. Conclusión, cuando yo fui mamá, yo era ordenada, porque dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. ¿Y saben qué? Es facilito echarle la culpa a los adolescentes de lo que pasa cuando nosotros como padres perdimos el rumbo. Ese de, yo no nací con un manual para ser papá o mamá, ya no sirve, porque estás a un clic. No es como en la época en que yo era jovencita y yo tenía que ir a la biblioteca a hacer cola para leer un libro. Ahora está a un clic. Toda la información que tú requieres primero para saber cuál es el proceso evolutivo de tu hijo y en segundo lugar, para que tú sepas qué tienes que hacer. Entonces, primero, revisémonos como padres si pusimos las normas, si hicimos las cosas como las teníamos que hacer. Si no fue así, el resultado va a ser adolescentes cuestionadores que no van a querer conversar con nosotros porque, y aquí viene la parte clave del tema, es necesario que sepamos cómo comunicarnos con ellos. Te voy a poner un ejemplo. Papá o mamá, ¿te acuerdas de mi amiga Patricia? Sí, mijito, ¿qué pasa con Patricia? Está embarazada. ¿Cuál es la reacción de los padres? Ay, yo te dije que no anduvieras con esa muchacha, es que desde que yo la vi no me gustaba. Esa es la posición mental que suele haber. No podemos tener esa posición. Hay que saber escuchar. Sí, mi amor, ¿qué pasó con Patricia? No, mamá, que está embarazada y se va a hacer un aborto. Ahí ya nosotros estamos brincando, estamos enojándonos, estamos cuestionando y eso no sirve. Debemos ser estratégicos. Mi amor, ¿y tú qué piensas de eso que ella va a hacer? No, yo creo que es lo mejor porque ella está muy joven. ¿Para qué va a tener un hijo en esta etapa? Mi amor, ¿no crees que, te pregunto yo, que la clave estaría en la prevención antes que en terminar en una vida que se está formando? Y punto. Porque ¿sabes qué? Nuestros hijos son inteligentes. Nosotros, en base a preguntas, podríamos corregirlos. Vamos a otro ejemplo. Mamá, tú no sabes nada, tú eres una tonta. ¿Cuál es la reacción? ¿Qué te pasa? ¿Cómo me vas a decir tonta? A mí me tienes que respetar. No nos escandalicemos. La respuesta es, ¿tú crees que es correcto llamarle de esa manera a tu madre? Cuando tú recapacites y te disculpes, me vuelves a dirigir la palabra. Y te das media vuelta y te vas. Nosotros debemos comprender que hay que tener el sartén por el mango. Y para aquella persona que acabó de escribir, yo soy madre de 3 hijas. Y yo fui hija de unos padres fregados. Y mis 3 hijas vivieron una mamá. Mi esposo era un hombre muy suave con ellas. Yo no. Yo fui estricta. Consecuencias, 3 hijas maravillosas,
responsables porque todo lo que quería se lo tenían que ganar. Gracias a Dios, mientras ellas fueron pequeñas, no teníamos el dinero suficiente, mientras todas sus amiguitas se habían venido a los Estados Unidos de vacaciones, mis hijas no podían. Máximo nos íbamos a la playa. Eso era lo máximo. Dice Constancio C. Vigil, cría a tu hijo como pobre si quieres que tu hijo sea rico. Yo soy madre, yo soy abuela, y yo no hablo de concepto, hablo de experiencia, pero sobre todo en lo que dice la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo fui una adolescente rebelde. Yo me fugué del colegio. Nos reuníamos para estudiar y terminábamos tomando licor. No se imaginan. Todas las cosas. Como yo era buena estudiante, los otros padres confiaban cuando sus hijas andaban conmigo porque yo era buena estudiante. Y claro, yo les explicaba todo lo que eran matemáticas, pero ya estudiábamos 2 horas, hacíamos los deberes y de ahí nos poníamos a beber. ¿Qué les parece? Esa es la realidad. Pero yo tenía unos padres tan fregados. Y yo le digo que lo que dice la palabra de Dios es la verdad. Tú te puedes desviar. Tú puedes hacer cosas que tus padres van a decir, pero ¿en qué momento? Pero lo que tú formaste de niños terminará teniendo preponderancia. Ahora, a las madres y a los padres no les gusta que yo les diga, dejen que sus hijos vivan las consecuencias. No les gusta. Porque tenemos el concepto equivocado, que ser buena mamá y que ser buen papá es librarlos de las consecuencias. Es dejarlos es no dejarlos que asuman la realidad. Si tu hijo roba siendo niño, tú tienes que decirle, devuelve esto porque no debes ser ladrón. No le dices, eres ladrón. Acabas de acometer un acto que se llama robo y usted no es ladrón. Usted no es ladrón, devuelva eso. Pero si tú vas a estar justificando y no permitiendo que tu hijo viva las consecuencias, entonces la historia será terrible. Porque Dios te perdona, pero las consecuencias van porque van. De las consecuencias nada te libra, porque es a través de las consecuencias que tú maduras y que tú aprendes. Ahora, si no las quieres aplicar, si vas a estar defendiendo a tus hijos, mira, te darán 80 años, tu hijo tendrá 60 años y será un ser al que siempre vas a tener que auxiliar. Yo cuando tengo estos pacientes que me dicen, Marta, tuve una madre que no me dio amor, tuve una madre que me marginó, mientras que a mi hermano le daban todo y resulta que esa persona salió adelante, que se esforzó porque no le regalaban nada, pero a ese hijo consentido, por regla general, perdóneme que le hable así, ese es el fracasado de la familia, a quien consienten mucho. Padres que me escuchan, no importa lo que hayas hecho ayer, no importa. La información te llega cuando tú debes corregir. Y si a ti no te gusta lo que yo estoy diciendo, date cuenta como no te gusta escuchar y tu hijo es igualito a ti, no le gusta escucharte. Revisémonos. Y te voy a decir algo que es bien clave. No importa lo que hayas hecho ayer. Lo importante es lo que estás haciendo desde este momento al futuro. Porque cuando tú reconoces que hiciste algo mal, cuando tú dices, a ver, Señor, yo lo hice pensando que seas bien, pensando que darle amor a mi hijo era librarlo de estas consecuencias, lo más probable es que al tú arrepentirte de algo que de pronto lo hiciste o no lo hiciste porque ignorabas la situación, Dios se encarga de esos chuecos enderezarlo. Es increíble. No importa el error que hayas cometido, desde este momento, haz un cambio primero en ti y en segundo lugar y con amor. Porque el detalle está, tú puedes tener un tono de firmeza, pero tú tienes que hablar con amor. Y siempre piensa en tu mente, mi hijo va a salir adelante. Mi hijo va a superar esta etapa. Y visualízalo campeón. Porque como tú lo visualices y lo que tú esperes de él, es lo que probablemente es en lo que él se va a convertir. En unos experimentos hechos en la Universidad de Harvard,
Tomaron dos grupos de personas. Tenían el mismo promedio académico, grupo A y grupo B. Y se inventaron que en el grupo A estarían los vagos. Pero mentira, estaban todos iguales. Y en el grupo B los aplicados, los buenos estudiantes. Entonces tomaron un grupo de maestros y les dijeron, el grupo A es de los vagos, el grupo B de los buenos estudiantes. Termina el año y resulta que en el grupo A se quedaron la mayor cantidad de estudiantes y en el grupo B la mayoría pasó de año. Porque se llama teoría de la expectativa. En esa expectativa juega mucho cómo tú tratas a la persona. Entonces tú tratas a tu hijo como un campeón. Tú tratas a tu hijo como que va a poder, va a superarlo y vas a tener que ser fuerte. Eso es lo difícil de ser padres. Es más fácil ser consentidor, es más fácil darle una tablet, es más fácil dejarlo salir y dar permiso a verle la cara de enojados y de amargados y de frustrados cuando les dices que no. Eso es más difícil. Sin embargo, esa es la vida. Yo tengo jovencitos de 15 años que porque pelearon con la enamorada ya se quieren morir, porque no saben manejar un no. Tú aprendes a ser fuerte en la medida en que tienes una resistencia. Si yo quiero desarrollar el músculo de este brazo y tú coges un peso, ay, ese peso, ese trabajo te hace desarrollar el músculo. Si tú a tu hijo le enseñas a recibir no, le enseñas a seguir norma, sí, no le va a gustar, se va a fastidiar, pero se va a formar en su carácter. Eso es bien importante que lo tengas en mente. No lo insultes, no lo descalifiques, no le critiques a los amigos. Tú a tu hijo le tienes que explicar algo. Mira, mi amor, hay algo que se llama, ese de dime con quién andas y te diré quién eres, tiene mucho de verdad. ¿Cuántas veces a nosotros, nuestros padres nos dijeron, no quiero que te juntes con esa persona? Y tú decías, no, es que mi papá no lo conoce, pero pasa esto. Nosotros tenemos 3 tipos de neuronas, es decir, de células en el cerebro. ¿Ok? Hay las neuronas que hacen que tu corazón palpite, que tus riñones funcionen. Sobre esas tú no tienes control. Hay las neuronas que se conectan para que tú puedas formar pensamientos. Sobre esas tú tienes control. A ver, no voy a pensar en eso, voy a pensar en otra cosa, no, mejor digo esto, mejor no. Sobre esas neuronas tiene control. Pero hay otras neuronas que se llaman las neuronas reflejos, que copian lo que ven. Sobre esas ni siquiera tienes conciencia ni control. Entonces, si yo bostezo, a ti te da ganas de bostezar. Si yo sonrío, a ti te dan ganas de sonreír. Las neuronas reflejas copian lo que ven. Entonces, cuando tú andas con una persona, tus neuronas reflejo copian lo que ven. Te terminas pareciendo al grupo, tú los ves a todos y tú los ves ahí pareciéndose, todos tienen la misma forma de pararse, la misma forma de vestirse, la misma forma de hablar. Las neuronas espejo han copiado. ¿Cuántas veces tú dijiste, yo no voy a ser como mi papá o como mi mamá? ¿Cuántas veces? Y de pronto, cuando te das cuenta, estás haciendo exactamente lo que tú decías que no ibas a hacer, porque esas neuronas reflejo copian. ¿Cuál es la magia? Que una vez que tú tomas conciencia, a ver, esto lo copié de mi mamá, esto lo copié de mi papá, es lo que no quiero hacer. Una vez que haces conciencia, ese poder de que tiene la neurona de repetir aquello, ya no se da porque se lo quitas en el momento en que lo haces consciente. Ahora bien, padres, hombres que me escuchan, si tú te quejas de tu trabajo, si tú te quejas del matrimonio, si tú te quejas de tus hijos, si tú te quejas de esta vida, si tú eres infiel, si tú no haces feliz a tu esposa, si tú no disfrutas y no juegas con tus hijos, ¿quién te dijo a ti que tu hijo varón va a quererse parecer a ti? Vamos con las madres. Si tú te quejas de por qué no me casé con el de acá y me casé con este, de que, ay, si va a haber espacio de preguntas, que, ay, ¿por qué no debía haber tenido hijos tan joven? Ay, que yo no quiero que tú vivas la vida que yo vivo, etcétera, etcétera. ¿Qué hija va a querer ser como su mamá? Mira, reflexionemos en qué escuchan nuestros hijos. ¿En qué escuchan? Ay, todas las mujeres son unas interesadas. Ay, todos los hombres son unos canallas
que engañan y queremos que nuestros hijos sean heterosexuales. Mira qué información le estamos dando. Mira qué modelo. Padres, si nosotros queremos que nuestros hijos se parezcan a nosotros, empecemos por sonreír. Empecemos por hacerles sentir que son nuestro regalo de vida. Empecemos por ser coherentes y consistentes, pero sobre todo, seamos un modelo, porque según el Hijo de Dios que tus hijos ven que tú eres, ellos van a ser. Así que yo te invito a que reflexiones, a que seas el mejor hijo de Dios y que le pidas a Dios algo que no tiene ningún psicólogo, que no, ningún psicólogo puede tener una respuesta que está en ti si tú le pides a Dios sabiduría. Padres, pidan a Dios sabiduría. Terminando aquí, yo le voy a compartir a Jessie un libro que se llama El poder de los padres que oran. Es de un pastor evangélico. Maravilloso el libro porque hay un lema dentro de la iglesia que se llama padres de rodillas, hijos de pie. Definitivamente nuestra primera fuerza es nuestra relación con Dios. Segundo, mi relación consistente de saber cuál es mi rol. Y otra cosa que les voy a decir. Yo tengo un video que se llama Padres consentidores, hijos ingratos. Cuando los padres consienten a los hijos, esos hijos no es que, ay, mi papito, mi mamita, yo los amo, yo los cuido. Esos hijos suelen ser ingratos porque sienten que son merecedores. ¿Cuánto hijo pidiéndole al padre lo del hijo pródigo? Dame mi herencia, como si nos hubiéramos muerto. La herencia es cuando nos morimos. Mientras estamos vivos, todo lo que tú haces es tuyo. Tu casa es tuya y en la casa se siguen las normas de los padres, no las normas de los hijos. En este momento yo estoy grabando este video para mi canal YouTube. Voy a cerrar el video para dar paso a las preguntas que ustedes me deseen hacer. Gracias.